Bueno. ¿Ya me están oyendo? ¿Ya están viendo la figura, mis niños? Sí, doctora, ya se ve. Bueno, aquí estamos viendo nosotros los nervios ópticos. Estos son los nervios ópticos derecho e izquierdo. Por atrás están las arterias cerebrales anteriores, que son ramas de la carótida interna. Vean ustedes, son ramas de la carótida interna. Aquí van las ramas cerebrales anteriores, aquí está la comunicante anterior y de aquí siguen las cerebrales anteriores. Vemos aquí el quiasma óptico, vemos aquí el tallo hipofisiario, vemos aquí la hipófisis, y entonces nosotros a los lados estamos nosotros encontrando los senos cavernosos. Aquí vemos el seno cavernoso, y dentro de los senos cavernosos estamos observando a la carótida interna, que se metió la carótida interna dentro del seno de cavernoso, entró por el agujero carotidio de la porción petrosa del temporal, ocupó la porción petrosa del temporal junto con el oído medio y el oído interno, y se colocó en el seno cavernoso, ¿sí? Y ahí en el seno cavernoso vemos nosotros que nos va a dar, vean ustedes las hipofisiarias, vean ustedes, nos está dando las hipofisiarias superiores y las hipofisiarias inferiores. Y nos está dando las comunicantes posteriores. Vean ustedes, aquí están las comunicantes posteriores que se están uniendo a la cerebral posterior. Se están uniendo aquí a la cerebral posterior. Entonces, vemos nosotros aquí, dentro del seno cavernoso, a la arteria carótida. Y luego vemos aquí a las venas eferentes, que están recogiendo tanto las hormonas como están recogiendo la sangre venosa de la hipófisis. Y esto corresponde al sistema porta-hipofisiario, porque acuérdense ustedes que existen dos sistemas porta, el porta hipofisiario y el porta hepático. ¿Cuáles son los sistemas porta hipofisiarios y porta hepático? Los que los lechos capilares están en dos lugares. Sí, están en dos lugares. Entonces, estas venas pertenecen al sistema porta hipofisiario. Estas son las venas eferentes que van a drenar al seno cavernoso, ya con las hormonas y la sangre venosa proveniente de la hipófisis, y estas son las arterias hipofisiarias inferiores y las arterias hipofisiarias superiores, que son ramas terminales de la carótida interna. Y esta es la rama comunicante posterior, y de la comunicante posterior salen las perforantes que se van al interior del encéfalo. Y luego estas son las cerebrales posteriores, ¿sí? Que están aquí originándose del tronco basilar. Entonces, ¿alguna pregunta sobre esto, mis niños? Bueno, vamos aquí. Vemos ahora aquí la producción. Esta es una mitad del encéfalo y médula espinal, de todo el cerebro, ¿sí? Vemos aquí los lóbulos, el lóbulo frontal, vemos el lóbulo parietal, hacia afuera el lóbulo temporal, y aquí vemos el lóbulo occipital. Recuerden ustedes que el encéfalo está cavitado, tiene cavidades. Esta cavidad, la que está aquí, es aquí encima están el cuerpo calloso. Este es el cuerpo calloso, y dentro del cuerpo calloso están los ventrículos laterales. Y acuérdense ustedes que embriológicamente se están formando las tres vesículas cerebrales: el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. Y del prosencéfalo se originan las vesículas secundarias, que son el telencéfalo y el diencéfalo. Y luego de la vesícula del mesencéfalo se queda como tal mesencéfalo, y de la vesícula prosencéfalo se originan el telencéfalo, el metencéfalo y el mielencéfalo. Entonces, del telencéfalo se originan, de la primera vesícula cerebral que dio el telencéfalo y el diencéfalo, del telencéfalo se originan los hemisferios cerebrales. Se originan estos son los hemisferios cerebrales. Se originan del telencéfalo lo que es el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Pero ahí empiezan sus cavidades, que son los ventrículos laterales. ¿Cómo se une un hemisferio cerebral con otro hemisferio cerebral? Por los cuerpos callosos. Estos son los cuerpos callosos. Ya en neuro lo van a ver mucho mejor, más descrito. Y estos cuerpos callosos unen a un hemisferio cerebral con el otro, pero nos queda dentro una cavidad, y esa cavidad se llama ventrículos laterales, que es la cavidad del encéfalo. Y aquí vemos unas estructuras como
como rojitas, ¿sí? Como enrolladas, que son los plexos coroideos. Estos son los plexos coroideos. Y esos plexos coroideos están en las paredes de los ventrículos laterales. ¿Y qué están produciendo? El líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es un filtrado sanguíneo que no tiene elementos formes. Y aquí se está produciendo líquido cefalorraquídeo y vean las flechitas. Esto ya lo dimos en cardio, pero lo estamos repasando. Están las flechitas, este líquido cefalorraquídeo está circulando y va a pasar por por el agujero de Monroe, pasa por el agujero de Monroe de ese líquido que se estuvo produciendo en los ventrículos laterales a través de los plexos coroideos. Los plexos coroideos son ramas terminales de la carótida interna, ¿sí? Pasa al tercer ventrículo. Este es el tercer ventrículo, vean ustedes, aquí está el tercer ventrículo, y en las paredes del tercer ventrículo se están otros plexos coroideos que están formando. El tercer ventrículo está cavitado, ¿sí? Y ahí se está produciendo, en estos plexos coroideos, se está produciendo líquido cefalorraquídeo. Aquí está el piso del tercer ventrículo y aquí se está la hipófisis. Vean ustedes, esta es la hipófisis y este es el tallo hipofisiario. Ya lo que es la hipófisis y aquí el tercer ventrículo ya corresponden a lo que es diencéfalo. Esto ya es diencéfalo, ¿me entienden ustedes? El diencéfalo. Esto era telencéfalo y esto que está aquí es el diencéfalo. Vean ustedes. Entonces aquí también en las paredes del tercer ventrículo se encuentran plexos coroideos que están produciendo líquido cefalorraquídeo que se junta con el de los plexos coroideos de los ventrículos laterales y ese pasó por el agujero de Monroe al tercer ventrículo, se junta con los plexos coroideos del tercer ventrículo y ahora va a pasar al acueducto mesencefálico. Al acueducto mesencefálico, vean ustedes, o acueducto de Silvio. Este es el mesencéfalo, ¿sí? Es la vesícula cerebral mesencefálica que se quedó como tal, no se dividió, ¿sí? Y entonces el mesencéfalo está formado por delante por los pedúnculos cerebrales y hacia atrás por la lámina cuadrigémina. Y entre ellos se encuentra este espacio que es el tercer ventrículo. Ese no tiene plexos coroideos, solo sirve de canal para que por ahí pase el líquido cefalorraquídeo. Y entonces pasa al cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo aquí está formado por la protuberancia, el cerebelo y el bulbo. La protuberancia y el cerebelo lo formó el metencéfalo, ¿sí? Y el bulbo lo formó el mielencéfalo, ¿sí? Es de la vesícula cerebral del mielencéfalo. Y esta protuberancia y cerebelo son del metencéfalo. Entonces, entre los tres, entre el cerebelo, entre la protuberancia y el bulbo, queda el cuarto ventrículo. Aquí ven ustedes, en el cuarto ventrículo, en sus paredes, también hay plexos coroideos. Véanlos. Aquí están los plexos coroideos. Entonces ya está el líquido cefalorraquídeo que se produjo en los ventrículos laterales por los plexos coroideos, en el tercer ventrículo por los plexos coroideos, que pasó por el acueducto de Silvio que no tiene plexos coroideos y que pasa al cuarto ventrículo y ahí se junta con el que producen los plexos coroideos del cuarto ventrículo. Y entonces aquí ven ustedes un agujerito y aquí ven otro agujerito. Estos son el agujero de Luschke y de Mayendi, son los agujeros de Luschke y de Mayendi. Por ahí sale este líquido cefalorraquídeo al espacio subaracnoideo. Todo esto donde están las flechitas, es el espacio subaracnoideo. Vean ustedes aquí en médula espinal, también hay espacio subaracnoideo porque también están cubiertos por las meninges. Entonces, aquí está el espacio subaracnoideo y aquí está pasando el líquido cefalorraquídeo y por ahí va a correr el líquido cefalorraquídeo. Vean ustedes, va lubricando ahí al encéfalo, protegiendo al encéfalo y aquí vean ustedes, pegadito al encéfalo, al parénquima encefálico, estaría la pía madre. Luego seguiría el espacio subaracnoideo. Luego aquí viene esta blanquita, esta delgadita, sería el aracnoides. Y entre el aracnoides y la pía madre, el espacio subaracnoideo. Está corriendo por él el líquido cefalorraquídeo, pero ahora tiene que irse a la circulación general. ¿A través de quién? De los corpúsculos de Paccioni o vellosidades aracnoideas que perforaron a la dura madre para desembocar en los senos venosos. Vean ustedes, ¿sí? Y entonces regresa a la circulación general. ¿A dónde va a desembocar los senos venosos de la dura madre?
van a desembocar a los senos sigmoideos. Y de los senos sigmoideos, ¿a dónde van a desembocar? A la yugular interna, ahí en el agujero rasgado posterior o agujero yugular. Y de ahí pasan a la yugular interna, y a la yugular interna se une con la subclavia y forman los troncos brachiocefálicos derecho e izquierdo, y estos troncos brachiocefálicos derecho e izquierdo se unen para formar la vena cava superior, y esta vena cava superior desemboca en la aurícula derecha. ¿Sí? Desemboca en la aurícula derecha, y ya saben ustedes ahí la circulación menor al ventrículo derecho, y de ahí a la arteria pulmonar, y la arteria pulmonar se divide en dos y va a los pulmones para que se oxigene la sangre, y regresa ya oxigenada hacia la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares, y de ahí al ventrículo izquierdo, y de ahí a través de la aorta a todo el organismo otra vez. Entonces, está regresando el líquido cefalorraquídeo a formar parte de la circulación general, a final de cuentas, ¿sí? Entonces, así es como se produce el líquido cefalorraquídeo y cómo se reabsorbe. ¿Alguna pregunta? No, doctora. No, doctora. Bueno, aquí estamos viendo, sí, aquí estamos viendo, mis niños, músculos masticadores. ¿Cuál es? El temporal. Vean ustedes el temporal, donde se originó en la línea temporal inferior y superior. Y encima de él, protegiéndolo, la fascia temporal, que también tiene el mismo origen. Y vean qué hermoso es el músculo temporal. Sí, vean lo que hermoso es el músculo temporal, que tiene forma de abanico, y aquí termina en una porción tendinosa que se va a insertar en la postcoronoides del borde superior de la rama de la mandíbula. Y luego aquí vemos nosotros lo que es el macetero. El macetero y el temporal son músculos masticadores inervados por la rama motora del quinto par, ¿sí? Por el maxilar inferior. Entonces, aquí vemos nosotros el arco cigomático. ¿Qué se está originando del arco cigomático? Podríamos decir que del borde inferior, cara interna del arco cigomático, no. Se origina, el macetero se origina del arco cigomático y se va a insertar en la cara externa y ángulo de la mandíbula. Luego vemos aquí el elevador del ala de la nariz y del labio superior. Aquí vemos el elevador del labio superior. Aquí vemos el cigomático menor y aquí vemos el cigomático mayor. Y luego aquí vemos el músculo bucinador, el bucinador, que también es facial y que está perforado. ¿Por quién? Acuérdense ustedes, ya lo vimos en cardio, por el conducto parotidio o conducto de Stenón. Está perforado. ¿Qué forma el músculo bucinador? Las mejillas. Está formando las mejillas. Este músculo es con el que chiflamos, ¿sí? Es con el que chiflamos, con el que soplamos, ¿sí? Entonces, aquí al niño, a los recién nacidos, es el que le ayuda a formar una presión para poder lactar. Entonces, está perforado por el conducto de Stenón, que trae la saliva de la glándula parótida, porque la glándula parótida iría aquí. ¿Se acuerdan ustedes? La glándula parótida iría aquí. Entonces, la glándula parótida es una de las glándulas salivales mayores, que está fuera de la cavidad oral, y su contenido lo lleva, su producción la lleva el conducto de Stenón o conducto parotidio, que atraviesa el músculo bucinador y desemboca a nivel del segundo molar superior. Ahí escurre la saliva por la mejilla. Y luego vemos aquí el orbicular de los labios, y vemos el depresor del ángulo de la boca, el depresor del labio inferior y el borla de la barba o borla del mentón. Pasamos a la siguiente. Ya salió, ya. Vemos aquí, vean ustedes el músculo temporal, qué hermoso, vean lo que bonito, se originó de la línea temporal superior e inferior, encima estaría la fascia temporal, aquí vemos cómo confluyen sus fibras musculares tendinosas y se insertan aquí, en la postcoronoides. Podríamos decir que también en el borde anterior y en la cara interna del borde anterior, pero no solamente con que digan, se originó en la línea temporal y se insertó en la postcoronoides, no necesito más. ¿Sí? No les van a preguntar más. Y ahora, si van a ser ortopedistas, ahí sí les van a preguntar o maxilofaciales, esto, pero a profundidad. Y luego vemos aquí la inserción de quién, del macetero.
A esto correspondería a la inserción del macetero. Y luego vemos aquí el bucinador, vean ustedes, y vemos aquí el conducto de Stennon. Y luego vemos aquí como el mismo bucinador, sus fibras se entrecruzan hacia arriba y hacia abajo para reforzar a los labios y para reforzar también la contracción. Y luego vemos nosotros aquí, vean ustedes, esta es la arteria maxilar interna y aquí nos están dando la pterigoidea, perdón, la mesenterina. Esta es la masseterina, esta es la arteria masseterina para el macetero. ¿Alguna pregunta, mis niños? ¿Alguna pregunta? No, Vean ustedes. No, Aquí, doctora. aquí han quitado arco cigomático, vean, han quitado el arco cigomático para poder ver el pterigoideo externo. Este es el pterigoideo externo. ¿Por qué dice que es el pterigoideo externo? Porque va de la cara externa, de la externa de la apospterigoides. Se origina nada más apospterigoides y termina en el cuello del cóndilo. ¿Sí? No más. Y luego vemos el pterigoideo interno. ¿Dónde se originó el pterigoideo interno? Vamos a dar solamente un origen. En la apospterigoides y termina en el ángulo de la mandíbula por su cara interna. Y luego vean, ya lo vimos también en digestivo, es el constrictor superior de la faringe, el constrictor superior de la faringe. Y también ya lo vimos, el rafet pterigomaxilar. Este rafet pterigomaxilar se origina, su nombre lo dice, nomás regresen un poquito, pterigo, apospterigoides, del gancho pterigoideo. Pterigomaxilar y se inserta en la línea amiloidea, en la parte más posterior de la línea amiloidea. Por eso se le da el nombre de ligamento pterigomaxilar. De ahí se origina hacia atrás el constrictor superior de la faringe y hacia adelante el bucinador. Hacia adelante del rafet pterigomaxilar se origina el bucinador y hacia atrás se origina el constrictor superior de la faringe. ¿De dónde se origina el rafet pterigomaxilar? Del gancho pterigoideo de la apospterigoides, y donde termina en la línea amiloidea en la parte posterior. ¿Qué se origina hacia adelante? El bucinador. ¿Qué se origina hacia atrás? El constrictor superior de la faringe. ¿Alguna duda, mis niños? Y luego vamos a ver aquí, observen ustedes, miren, aquí qué hermosa es la anatomía, de verdad, es preciosa. La apófisis estiloides. Sí, aquí está la apófisis estiloides y aquí está la apófisis mastoides. ¿Se acuerdan ustedes que cuando vimos base de cráneo dijimos que por detrás de la base de la apófisis mastoide está la ranura mastoidea? Sí, la ranura mastoidea. Este es el hueso yoides. Vean ustedes, es el único hueso del cuerpo que no se articula con ningún otro, que está formado por una parte central llamada cuerpo, por unas astas menores y por las astas o cuernos menores y cuernos mayores, o astas menores y astas mayores del yoides y cuerpo del yoides, el único hueso no articulado. De ahí se originan los músculos suprayoideos o se insertan y se originan los infrayoideos o se insertan. Estos que están aquí son los infrayoideos, estos que están aquí son los suprayoideos, que están arriba del yoides y otros por abajo del yoides. ¿Qué músculo es este? El estiloyoideo. Vean ustedes el estiloyoideo, su nombre lo dice, la anatomía es muy fácil. Ah, pues viene de la apófisis estiloides, estilo. Llega luego eso yoideo, estiloyoideo. Origen, apoestiloides, inserción, huesoyoides. Diríamos, cara anterior del cuerpo del yoides. El yoides, ¿sí? Donde se originó en la apostiloides y se insertó en el yoides. Ahora viene aquí, vean ustedes, aquí se abrió para dar paso al tendón del digástrico. Este es el vientre posterior del digástrico y este es el vientre anterior del digástrico. ¿Dónde se origina el vientre anterior del digástrico? En la fosita digástrica que está en la cara interna del cuerpo de la mandíbula acercándose a la línea media. Solamente cara interna del cuerpo de la mandíbula. Así ahí se origina el vientre anterior del digástrico. Va como reforzando, como aguantando al miloyoideo, como que le va formando como un soporte, como un amortiguador al miloyoideo. Entonces aquí viene el vientre anterior del digástrico, forma un tendón que va por una formación tendinosa que está agarrada del cuerpo y las astas menores del yoides, y sale la segunda porción o el vientre posterior del digástrico, que se llega a insertar a la ranura digástrica que está por detrás o a un lado de la apófisis mastoide.
mastoides. Repito, digástrico vientre anterior se originó de cara interna, borde inferior del cuerpo de la mandíbula, acercándose a la línea media, solamente del borde inferior del cuerpo, línea media del cuerpo de la mandíbula, y va por abajo del miloioideo, forma un tendón que pasa, que está sostenido por una formación tendinosa que está agarrada del cuerpo del yoides, y de ahí sale el vientre posterior del digástrico, que se llega a insertar a la ranura digástrica que está a un lado de la apófisis mastoides. Ahora tenemos aquí el miloioideo. Ustedes ya saben que cuando vimos la cara interna del cuerpo de la mandíbula, hay una línea miloioidea. Pues de ahí se está originando el miloioideo, llega a un rafé central y viene el del otro lado. Entonces forman el rafé central del miloioideo y se inserta en el yoides, ¿sí? Se va a insertar en el cuerpo del yoides y rama del yoides. Sí, es el que soporta la boca, a los órganos del piso de la boca, es el miloioideo. ¿De dónde se originó? De la línea miloioidea que está en la cara interna del cuerpo del yoides. Forman un tendón central, un rafé central, y se inserta en el cuerpo y rama del yoides, ¿sí? Y luego aquí este músculo que está aquí es el iogloso. Que está aquí es el músculo iogloso, de donde se origina del asta mayor del yoides y llega a la base de la lengua, ¿sí? Llega a la base de la lengua. Entonces, este es el digástrico, vientre anterior, vientre posterior. Este es el estiloioideo, que se abre en dos, pero llega a insertarse al cuerpo y rama del yoides, ¿sí? Y este es el miloioideo, que viene de la línea miloioidea de un lado y del otro lado, forman un rafé central que se inserta en el cuerpo y rama, y ya está menor y mayor del yoides, y este es el iogloso. Este es el iogloso, que va de la rama del yoides y cuerpo del yoides a la base de la lengua, ¿sí? Y estos que están aquí ya son los infraioideos. Estos ya son los infraioideos, ¿sí? Que ahorita vamos a ver enseguida. Ya, ahora es una vista inferior para ver el miloioideo. Vean, estamos viendo la cara interna del cuerpo de la mandíbula y vemos ahí la línea miloioidea, y ahí vemos, vean ustedes, se está originando una porción, una parte del miloioideo. Sus suturas se dirigen a la parte central, vienen las del otro lado y se unen en la parte media en un rafé central y se insertan en el cuerpo del yoides. Ahí se están insertando en el cuerpo del yoides. Luego viene aquí el vientre anterior del digástrico, cara interna a nivel de la línea media, y soporta, va por abajo del miloioideo, como soportándolo, como haciéndole como un puente, sí, movible, y llega a través de un tendón a la estructura tendinosa que está originada del cuerpo y hasta del yoides, y luego de ahí se dirige el vientre posterior a la ranura posterior, que es a la ranura que está a un lado de la apófisis mastoides. Y luego esto correspondería al estiloioideo, que viene de la apófisis estiloides y llega al cuerpo y hasta del yoides, y luego viene aquí el iogloso que se origina de las astas mayores y del cuerpo del yoides y llega a la base de la lengua. Luego tenemos aquí, vean ustedes, una vista superior. Viene aquí el nervio maxilar inferior, aquí viene su rama lingual, sí, que va a la lengua, que ya no repetimos todo lo que hace lingual, pero su principal función, saben ustedes, que es recoger tacto, presión, dolor y temperatura, y aparte le ayuda al facial a recoger el gusto de los 2/3 anteriores de la lengua, y aparte le lleva la información parasimpática del núcleo salival inferior a las glándulas maxilar y sublingual. Ahora vean ustedes, este es el músculo genioioideo, que está por arriba. Abajo estaba el vientre anterior del digástrico. ¿Lo ven? Aquí está el vientre anterior del digástrico como soportando. Ahora, pasamos, ¿sí? Y aquí está el genioioideo por arriba. ¿Me entendieron? Hacia arriba, como también dándole fortaleza al miloioideo. Y entonces aquí tenemos el genioioideo, vean ustedes, se origina en las apófisis inferiores, que están en la línea media de la cara interna del cuerpo, ¿sí? Y se dirigen al cuerpo del yoides.
Ahí van al cuerpo del yoides, uno de un lado y otro de otro lado. Y luego vemos aquí los miloioideos, que se originan de las líneas miloioideas y van al cuerpo y rama del yoides. Y luego tenemos por arriba aquí la fosita sublingual, por arriba del miloioideo. ¿Se acuerdan que les dije que entre la línea media y arriba de la línea miloioidea, la fosita sublingual, donde se encuentra la glándula sublingual por encima del músculo miloioideo y del genioioideo, y aquí se ven sus conductos de desembocadura y su conducto principal. Y luego vemos aquí el miloioideo, y acercándose a la fosita submaxilar, la glándula submaxilar que está abajo, pero como que da una prolongación hacia arriba. ¿Se acuerdan que esto ya lo vimos en digestivo? Y ahí sale de la glándula submaxilar el conducto de Wharton. Este es el conducto de Wharton o conducto submaxilar, que va a atravesar la mucosa sublingual, igual que los conductos de desembocadura de la sublingual, porque la sublingual tiene de 12 a 15 conductos y uno principal, el de Revinius, y aquí junto con el de Wharton van a atravesar la mucosa sublingual y van a dejar la saliva ahí a los lados del frenillo sublingual. Ahí sueltan su saliva. Y luego vemos nosotros aquí, ven ustedes, la rama alveolar del 5-3. Y vemos cómo se mete al interior, entra por el agujero alveolar y se mete al interior del hueso para ir allá a dar una rama para cada pieza dentaria del cuadrante que le corresponda. Y aquí vemos la arteria alveolar. La arteria alveolar inferior, que es rama de la maxilar interna, se mete también para dar una rama a cada pieza dentaria. Por eso, cuando hacen la endodoncia, cada diente es un hueso vivo. Cada diente tiene su paquete básculo nervioso, tiene una rama del trigémino, sí, los de arriba del maxilar superior y los de abajo del maxilar inferior, de los nervios maxilar inferior, tienen una arteria alveolar superior y tiene una arteria alveolar inferior, ramas de la maxilar interna, y entonces para cada diente se da una rama, que es su paquete básculo nervioso, y una vena de desembocadura que van al plexo venoso pterigoideo. Entonces, todo eso ya lo vimos en digestivo y en cardio, pero estamos repasando. Entonces, cada diente es un hueso vivo, y si hacen endodoncia lo que cortan es el nervio, y ese nervio, ese diente queda muerto, y aunque hagan la endodoncia, ese diente en unos 4 o 5 años se descalcifica, se truena y se muere. Por eso hay que cuidar las piezas dentarias, porque no es fácil vivir sin una pieza dentaria. Entonces aquí vemos nosotros la rama miloioidea, que es rama del alveolar, ¿sí? Y tanto este nervio miloioideo y como esta rama miloioidea van por el surco miloioideo, ¿a dónde? Al músculo miloioideo. Seguimos aquí, vean ustedes qué hermosa figura. Ya, qué hermosa figura, solamente aquí son la inervación sensitiva general de la cabeza y del cuello, ¿sí? Y de la cara. Vean ustedes, este es el nervio supratroclear. Es el nervio supratroclear, ¿rama de quién? Pues de la rama oftálmica del 5-1, ¿sí? Este es el nervio supraorbitario, ¿sí? ¿Rama de quién? De la rama oftálmica. ¿Se acuerdan que cuando vimos ayer el nervio trigémino, vimos el nervio frontal? Y ese nervio frontal se dividía en rama, la oftálmica seguía como ramo frontal adentro de la cavidad orbitaria y se dividía en dos ramas, la supratroclear y la supraorbitaria. Pues estas salen por aquí, la supratroclear por la escotadura supratroclear y la supraorbitaria por el agujero supraorbitario se dirigen hacia atrás y miren hasta dónde llegan, hasta acá. Los anastomosan con las de este lado, ¿sí? Entonces, todo lo que ustedes sientan aquí, todo lo que sientan aquí, tacto, dolor, presión y temperatura, todo esto está se recibe ¿por quién? Por la supratroclear y por la supraorbitaria. Luego aquí vemos la infratroclear. Luego aquí vemos la palpebral, que es rama de la lagrimal. ¿Se acuerdan ustedes que hay un ramo lagrimal del oftálmico? Pues este es el nervio que se llama lagrimal y que va a la glándula lagrimal, le comparte ¿a quién? Al párpado superior, es la rama palpebral. Luego la cigomático facial. La cigomático facial, ¿se acuerdan ustedes que está el agujerito en la apófisis, en el malar, que se llama agujero cigomático
facial. Este es el cigomático facial, nervio cigomático facial. Luego este es el nervio infraorbitario. Acuérdense ustedes que el 5-2, el maxilar superior, sale aquí por el agujero infraorbitario después de que dio todo allá adentro, ayer lo expliqué. Y luego este es el nervio nasal externo. Este nasal externo es rama de los etmoidales, de los ramos etmoidales, que son ramas del naso ciliar, ¿se acuerdan ustedes? Ayer lo vimos, la rama nasociliar da los ramos etmoidales anteriores y posteriores, que luego se meten a la cavidad nasal a inervar la mucosa de la cavidad nasal. Entonces, aquí sale como nervio nasal externo, ¿sí? Y luego vemos nosotros aquí el ramo bucal. Sí, y aquí vemos el ramo mentoniano. El ramo mentoniano, pues, es el alveolar inferior que se metió al interior del cuerpo de la mandíbula para dar una rama a cada pieza dentaria de ese cuadrante y ya sale como mentoniano y nos recibe la sensibilidad general de toda esta, de la piel de toda esta parte, ¿sí? Por debajo del labio. Y luego aquí vemos nosotros, vean ustedes, ahora que vemos cuello, este es el músculo esternocleidomastoideo. ¿Sí? Los nervios craneales se originan del tallo cerebral, los nervios espinales se originan de la médula espinal. Eso ya lo hemos repetido muchas veces. Los nervios craneales son del tallo cerebral y los nervios espinales se originan de la médula espinal. Entonces, de la médula espinal, de cervical 1, cervical, del segmento cervical 1, segmento medular cervical 2, segmento medular cervical 3, segmento cervical medular 4, se forma el plexo cervical. El plexo cervical se forma de qué segmentos medulares, de los 4 primeros segmentos cervicales. ¿De dónde se originan los nervios espinales? Del asta anterior y del asta posterior. En el asta posterior, fibras sensitivas, y en el asta posterior, fibras motoras. ¿Al revés? Al revés. De la asta posterior, fibras sensitivas, y del asta anterior, fibras motoras. ¿Sí? Y de ahí se juntan las fibras sensitivas y motoras y se forma el nervio espinal. Ahora que demos nervio cervical, mañana lo vamos a explicar. Entonces, estas ramas son las ramas superficiales del plexo cervical, porque el plexo cervical tiene ramas profundas para los músculos profundos y ramas superficiales para recibir la sensibilidad general de la piel de esta área. Entonces, aquí está el músculo esternocleidomastoideo y en el borde posterior, parte media del esternocleidomastoideo, emergen las ramas superficiales del plexo cervical para recibir la sensibilidad de estas partes. Esta rama que está aquí, toda esta rama que está aquí, que recibe la sensibilidad general a nivel del hombro y de la parte superior de la clavícula, ¿sí? Se llama supraclavicular. Esta es la rama supraclavicular que recibe tacto, presión, dolor y temperatura. Esta que recibe de la parte anterior del cuello y de la parte inferior de la mandíbula, ¿sí? Es la cervical transversa. Es la cervical transversa, que es rama superficial del plexo cervical. Y esta es la auricular mayor. Esta es la rama auricular mayor, que recibe la sensibilidad general por detrás del pabellón auricular. Por detrás del pabellón auricular y aquí a nivel de la rama y del ángulo de la mandíbula. La piel, la piel, porque es sensibilidad general, tacto, dolor, presión y temperatura. Y esta rama es la occipital menor. La occipital menor, que nos recoge la sensibilidad aquí en la parte superior de la cara posterior del pabellón auricular y por detrás del pabellón auricular. Y esta rama que está aquí es el nervio cervical 2, el gran nervio occipital o de Arnold, que nos recibe la sensibilidad de toda esta parte, y al final de cuentas se van a tomar con esta, pero nos recibe la sensibilidad general de toda esta parte de la piel, de toda esta parte de la cabeza. Y luego aquí atrás vienen el nervio cervical 3, nervio cervical 4, nervio cervical 5, los ramos dorsales, aquí son los ramos dorsales de los nervios espinales. Sí, este es el nervio cervical 3, el cervical 4, el cervical 5, el cervical 6 y el cervical 7. Sí, ramos dorsales, estos. Sí, este también este es un ramo dorsal, Rodo. El occipital. Sí. El occipital también es un ramo dorsal. Es un ramo dorsal del cervical 2.
¿sí? Que es el gran nervio occipital o de Arnold. Y estos ya son los ramos superficiales del plexo cervical. Repetimos, este es la supratroclear, este es el supraorbitario, este es el infratroclear, este es el palpebral, este es el cigomático facial, este es el infraorbitario, este es el nasal externo, este es el nervio bucal, este es el nervio mentoniano. Me faltó este, no se las había dicho, es el cigomático temporal, que también es rama del maxilar superior. Y luego viene aquí lo que es el aurículo temporal. Este ya no es rama de los nervios cervicales. Este es rama del 5-3, ¿se acuerdan ustedes? El aurículo temporal, ¿se acuerdan que hace un ojal por donde pasa la meningia media? Pues esta nos inerva la cara anterior del pabellón auricular y toda esta parte recibe la sensibilidad de toda esta parte de la piel. Sí, recibe pegadita al pabellón auricular, de la fascia temporal en la parte media y luego de la cara anterior del pabellón auricular y luego se va a la articulación y de ahí ya se va a la rama maxilar inferior. Sí, entonces este es la aurícula temporal, pero pertenece a 5-3. Aquí vienen los ramos superficiales del plexo cervical, cómo se formó el plexo cervical por C1, C2, C3 y C4, y estos son sus ramos superficiales que reciben la sensibilidad general de la piel, tacto, dolor, presión y temperatura. Esta es la supraclavicular a nivel del hombro y clavícula, esta es la cervical transversa de la región anterior del cuello. Esta es la auricular mayor de la parte posterior de la mandíbula y de la cara posterior del pabellón auricular. Esta es la occipital menor, cara posterior de la parte superior del pabellón auricular y la piel que está cerca de ella. Este es el nervio occipital mayor o gran nervio occipital de Arnold, cervical 2, rama dorsal, y luego las ramas dorsales de C3, C4, C5, C6, C7 de los nervios espinales. Luego ahora vamos a ver una vista posterior para observar las trompas de Eustaquio. Ven ustedes qué hermosas las trompas de Eustaquio que van a nivel del agujero rasgado anterior y tienen que llegar a dónde tienen que llegar, al oído medio. Tienen que llegar al oído medio y aquí van a desembocar en la nasofaringe, porque aquí estaría la faringe. Aquí estaría la faringe y aquí estaría la pared lateral de la nasofaringe y aquí estaría la pared anterior de la orofaringe. Entonces aquí desembocan las trompas de Eustaquio y vemos las cuanas. Vemos la pared interna que está delimitando las cuanas, que es el vómer, el techo que lo está delimitando el cuerpo del esfenoides, el piso, el borde libre de las láminas horizontales de los palatinos y la pared externa, el ala interna de la apófisis pterigoides. Y adentro vemos los cornetes superior y medio, y aquí estaría el cornete inferior. Vemos el paladar duro, que hacia adelante los 2 tercios anteriores están formados por las apófisis palatinas de los maxilares, y hacia atrás por el tercio posterior por las láminas horizontales de los palatinos. Ahora vemos aquí la apófisis alveolar del maxilar superior, ¿sí? Con las piezas dentarias, y aquí vemos el borde del cuerpo de la mandíbula, la apófisis alveolar con las piezas dentarias. Y vemos nosotros aquí la articulación temporomandibular. Aquí vemos la cápsula articular que va de la periferia de la cavidad glenoideo al cuello del cóndilo, y en medio está cavitada y tiene un disco interarticular que permite el movimiento hacia adelante muy poquito y hacia atrás, ¿sí? Y luego vemos, este es el nervio aurículo, este es el nervio trigémino y esta es la rama alveolar, véanla ustedes, pero nos dio aquí el aurículo temporal y vean ustedes, va a pasar aquí a nivel de la articulación temporomandibular y entonces ya se va a formar el aurículo temporal que vimos en la anterior, ¿sí? Vamos a la anterior para que vean, este es el aurículo temporal. Este es el aurículo temporal, véanlo. Véanlo. Sí, aparte que recibió inervación sensitiva a nivel de la articulación temporomandibular y que también la inerva, va hacia adelante de la oreja y hacia arriba, a la parte anterior del pabellón auricular. Entonces, aquí vemos el músculo pterigoideo interno o medial. Se está originando de la cara interna del ala externa de la apófisis pterigoides y llega al ángulo de la mandíbula. Y acá vemos el pterigoideo externo,
que llega al ángulo de la mandíbula, que se origina de la apopterigoides y llega al cuello del cóndilo de la mandíbula. Aquí vemos el pterigoideo externo, ¿sí? Apopterigoides, cara externa, ¿sí? Ala externa, al cuello del cóndilo, y el pterigoideo interno, cara interna del ala externa y al ángulo de la mandíbula. Y esta arteria que está aquí es la maxilar interna, véanla, y de ahí sale la meningia media. Y la meningia media atraviesa aquí este arco que forma el aurículo temporal y ya entra por el agujero redondo menor. Y luego esta es la rama masseterina, ¿sí? Ahí está la rama masseterina, esta es la rama masseterina que pasa por la escotadura y va al músculo massetero. Luego vemos aquí la distribución de los nervios. Aquí todo esto, todo lo que está en verde, todo es inervado por el 5-1, por la oftálmica, que ya se los enseñé en la otra. Todo esto lo inerva el 5-1, el oftálmico. Todo esto en azul, el 5-2. Maxilar. ¿Y alguien quiere preguntar algo? Esto es 5-2. Todo lo que está en azul es 5-2. Y todo lo que está en rojo, aquí en rojito, vean ustedes, todo lo que está aquí en rojito, el 5-3. Aquí está el aurículo temporal, vean. Todo esto sería el aurículo temporal, ¿sí? Aquí está. Y luego todo esto que está aquí, las ramas superficiales del plexo cervical, las ramas superficiales del plexo cervical, todo esto. Ramas superficiales del plexo cervical. Así que cuando el novio o la novia les quiera estar besuqueando aquí el pabellón auricular, lo paran porque ya le siguen y se tienen que casar, ¿eh? Entonces, ustedes saben, ¿sí? En cuanto empiece a besarles aquí la novia o el novio, le dan un manazote. Y si les empieza a morder la oreja, peor tantito. En ese momento ya saben ustedes que tienen que parar o se tienen que casar. ¿Entendido? Porque hay aquel que deje un hijo, yo sepa que deje un hijo, van a ver cómo les va. Y luego tenemos solos aquí, vean ustedes, los nervios dorsales de los nervios espinales, ¿sí? Los nervios espinales, aquí va el C2, el gran nervio occipital de Arnold, gran nervio occipital o de Arnold, C2, luego tiene C3, C4, C5 y C7, ramos dorsales. Luego tenemos aquí, vamos a empezar con los músculos del cuello. Vean ustedes, tenemos nosotros aquí, estamos nosotros observando, ¿aquí les termino yo? Pues sí. Sí. Bueno, estamos nosotros observando aquí, vean ustedes, el cuello. El cuello, recuérdense que lo vamos a dividir en la parte anterior y la parte posterior. Vamos a ver primero la parte anterior y mañana empezamos a ver la parte posterior. ¿Qué estamos observando? En respiratorio se tuvo que haber visto los triángulos del cuello. Bueno, no sé si lo hayan visto, pero lo vamos a repasar. La parte anterior del cuello, vamos a ver si en la otra lo puedo explicar mejor. No, regreso a la otra. Sí, regreso a la otra. Ya, vamos a dividirlo en dos triángulos. Un triángulo anterior, vean ustedes. Aquí estaría el vértice del triángulo anterior, ¿sí? Aquí estaría el vértice, aquí estaría el límite posterior, y aquí estaría el límite superior, y aquí sería el límite medio. Este sería la base del triángulo, ¿sí me entienden? Esta sería la base del triángulo, este sería una de los bordes, el borde medial, y este sería el límite lateral. ¿Quién forma el límite medial? La línea media del cuello. Desde aquí, desde el mentón, sí, desde el mentón, toda la línea media del cuello hasta la escotadura supraesternal. ¿Quién formaría el vértice? Pues aquí, el borde superior del esternón. ¿Quién formaría el límite externo? El borde anterior del esternocleido mastoideo. ¿Y quién formaría el límite superior? Una línea trazada que vaya en el borde inferior, desde el mentón, todo el cuerpo de la mandíbula, el ángulo de la mandíbula, y luego una línea imaginaria que vaya del ángulo de la mandíbula al pabellón auricular. Entonces, esta sería la base del triángulo anterior del cuello, ¿sí? Aquí estaría el límite medial,
Un límite interno, línea media del cuello, que va desde el mentón a la escotadura supraesternal. El límite externo, que va en donde, en el borde anterior del esternocleidomastoideo, y el límite superior o base, ay Dios, se me pasó a la otra, solita, solito, y el límite superior, ¿sí? O base, que va desde una línea trazada del mentón, borde inferior de todo el cuerpo y rama de la mandíbula, y luego una línea imaginaria que llegue al pabellón auricular o conducto auditivo externo. Esa es la base. Y luego viene el triángulo posterior. El triángulo posterior sería todo este, todo este, todo este, todo este, todo este. Todo este sería el triángulo posterior. ¿Sí? ¿Quién forma su límite anterior? El borde posterior del esternocleidomastoideo. ¿Quién forma su límite posterior? El borde anterior del trapecio. ¿Quién forma su límite inferior? El borde superior de la clavícula o cara superior de la clavícula. Este es el triángulo posterior del cuello. Este es el triángulo anterior del cuello. Este es el triángulo posterior del cuello. Límite anterior, borde posterior del esternocleidomastoideo, límite posterior, borde anterior del trapecio, límite superior, clavícula o cara superior de la clavícula. El triángulo posterior se divide en dos por la presencia de un músculo que viene desde la escápula, ya lo vamos a ver mañana. Este músculo se llama homoyoideo y el homoyoideo tiene dos vientres, un vientre inferior y un vientre superior, es este. El vientre inferior viene del borde superior de la escápula, ahí se origina, pero se va adelante del cuello, se va hacia adelante al cuello y nos va a dividir al triángulo posterior en dos triángulos, la presencia del vientre inferior del homoyoideo. Déjenme tomar tantito té porque ya me duele la garganta. Entonces vean ustedes aquí. Aquí está el vientre inferior del homoyoideo. Y entonces ven ustedes, este vientre inferior del homoyoideo los delimita hacia arriba el triángulo occipital. Este es el triángulo occipital. ¿Sí? Véanlo. ¿Quién le delimita hacia abajo? Borde superior del vientre inferior del homoyoideo. El homoyoideo. El homoyoideo nos forma el límite inferior del triángulo occipital. ¿Quién nos forma el límite anterior este triángulo occipital? Diríamos borde posterior del esternocleidomastoideo. Esternocleidomastoideo. ¿Quién nos da el límite posterior de este triángulo occipital? El borde anterior del trapecio, el trapecio nada más. El trapecio, ¿sí? Todo este triángulo, límite inferior homoyoideo, vientre inferior, límite anterior esternocleidomastoideo y límite posterior trapecio. Su piso, ¿quién forma su piso? Este es el escaleno anterior, que todo lo vamos a ver. Este es el escaleno anterior, este es el escaleno medio, este es el escaleno posterior, este es el elevador de la escápula, es el músculo elevador de la escápula, y este es el esplenio. Este es el músculo esplenio. Estos músculos forman el piso del triángulo posterior. Y ahora fíjense, algo muy importante, ¿sí? Para la clínica. Entre el escaleno anterior y el escaleno medio, los troncos primarios del plexo braquial. Los troncos primarios del plexo braquial. Si el plexo cervical se originó de C1, C2, C3 y C4 y una ramita de C5, el plexo braquial se origina de los nervios espinales, de los ramos ventrales de los nervios espinales, C5, C6, C7, C8 y dorsal 1. ¿Sí? Mañana vamos a ver plexo braquial. Entonces, estos son los troncos primarios del plexo braquial originados de C5, C6, C7, C8 y dorsal 1. Entonces, este plexo braquial, como ustedes saben, va a inervar todo el miembro superior. Y si ustedes necesitan bloquear para causar insensibilidad en el miembro superior desde el hombro, pues aquí lo pueden bloquear. Si ustedes saben perfectamente bien la anatomía, aquí van a tomar los troncos primarios, anestesian y entonces van a bloquear desde el hombro y ya pueden hacer ustedes intervenciones, un lavado quirúrgico, etcétera. Entonces,
no es muy fácil hacerlo porque pueden llegar a picar a pleura. Entonces, por eso tienen que saber precisamente cómo van a llegar hacia él. O también pueden irse muy adentro y picar su clavia. Y entonces causan un problema grande. Tienen que saber perfectamente bien cómo llegar hacia troncos primarios, pero ya en el servicio a ustedes les serviría, pero perfectamente para hacer un lavado quirúrgico y no tener que llegar a que un paciente le corten su extremidad porque no se hizo un lavado quirúrgico a tiempo, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, aquí vemos nosotros el homoyoideo y aquí emergen entre el escaleno anterior y medio los troncos primarios del plexo braquial que se originó de C5, C6, C7, C8 y dorsal 1. Y ya como tarea me van a subir a fin de semana los contenidos del triángulo occipital, los contenidos del triángulo occipital. Y luego vemos aquí el triángulo supraclavicular. Este chiquitito es el supraclavicular. ¿Quién sería su límite superior? El homoyoideo. ¿Quién sería su límite interno? El esternocleidomastoideo. ¿Quién sería su límite inferior? La clavícula. Y aquí pasa la subclavia. Aquí encontramos la subclavia, ¿sí? ¿Me entienden ustedes? También me van a subir como tarea el fin de semana los contenidos de este triángulo. Ahora vamos a ver acá. Aquí en el triángulo anterior vamos a delimitar varios triángulos. Aquí se delimitaron dos triángulos, el occipital y el supraclavicular por la presencia del homoyoideo. Aquí vamos a delimitar varios triángulos. El triángulo digástrico, que es este, que lo delimita, vean ustedes, lo delimita el vientre anterior del digástrico, el estiloideo y el vientre posterior del digástrico. Pero más que nada, ¿quién lo delimita? El estiloideo. Aunque muchos libros refieren que el vientre posterior del digástrico. Nete refiere que es el estiloideo. Este es el triángulo digástrico o submaxilar. ¿Por qué? Porque aquí se ve la glándula submaxilar. ¿Cómo está delimitado hacia abajo? Por el vientre anterior del digástrico, hacia atrás por el estiloideo y hacia arriba por el borde inferior del cuerpo y rama de la mandíbula. ¿Sí? Por el borde inferior del cuerpo y rama de la mandíbula. Su piso, ¿quién lo está formando? El miloioideo. Sí, el miloioideo. Y también el iogloso, pero solamente lo dejan los libros como el miloioideo. ¿Qué contiene? Pues la glándula submaxilar. ¿Qué contiene? La arteria facial. Ahí va la arteria facial. ¿Qué contiene en la profundidad? La carótida interna y la yugular interna. Y el nervio 9 y 10. El nervio craneal 9 y el nervio craneal 10. ¿Sí? Entonces, este es el triángulo digástrico o submaxilar. Límite anterior, ¿quién sería? El vientre anterior del digástrico. Su límite externo, ese sería su límite interno y su límite externo. El estiloideo. Su límite superior, el borde inferior de la rama del cuerpo y rama de la mandíbula. Su piso, ¿sí? Muchos dicen que es el techo y que el piso es el músculo cutáneo, pero vamos a dejarlo aquí como piso que es el miloioideo y el iogloso, y su techo sería el músculo cutáneo, que pasa por encima. Entonces, ¿qué contiene? La glándula submaxilar. ¿Qué contiene? La arteria facial. ¿Qué contiene? El 9 y el 10. ¿Y qué contiene? Pares craneales. ¿Y qué contiene en la profundidad? La yugular interna y la carótida interna. Y luego vemos aquí el hueso yoides. Y aquí en el hueso yoides se delimitan dos triángulos, ¿sí? El triángulo carotidio superior y el triángulo carotidio inferior o muscular. El triángulo carotidio inferior o muscular y el triángulo carotidio superior. El triángulo carotidio superior, ¿quién lo delimita? Pues el vientre posterior del digástrico, ¿sí? El límite posterior, ¿quién lo delimita? El esternocleidomastoideo. Y el límite interno, ¿quién lo delimita? El vientre superior del homoyoideo. El vientre, este es el vientre superior del homoyoideo. Entonces lo delimita el vientre superior del homoyoideo. ¿Sí? ¿Quién delimita su límite superior? Lo que es el
¿cómo se llama? El vientre posterior del digástrico y el estilo yoideo, y rama de quién? Rama del dioides. ¿Qué contiene este triángulo? La carótida primitiva, ahí se divide en carótida externa y carótida interna, por eso se le da el nombre de carotidio superior. Entonces, ¿quién lo delimita hacia arriba? Esternocleidomastoideo o estilo yoideo, y rama y parte del cuerpo del yoides. ¿Quién lo delimita hacia adentro? El vientre superior del lomo yoideo. ¿Quién lo delimita hacia afuera? El esternocleidomastoideo. ¿Qué contiene este triángulo? Contiene la arteria carótida primitiva, y ahí se divide en carótida externa y carótida interna. Y luego vamos al carotidio inferior o muscular. El carotidio inferior o muscular se le llama carotidio inferior o muscular porque ahí va la carótida primitiva, pero están los músculos infrayoideos. Estos son músculos infrayoideos, ven ustedes. Estos músculos infrayoideos son el esterno yoideo, el lomo yoideo, el tiro yoideo y el esterno tiroideo. Este viene del esternón y va a la cara anterior del cartílago tiroides, y luego de ahí de la cara anterior, eso ya se vio en respiratorio, ¿sí? De la cara anterior del cartílago tiroides sale el tiroyoideo, que llega al hueso yoides. Luego este es el vientre superior del homoyoideo. Este es el homoyoideo vientre inferior y este es el vientre superior, que viene desde el omóplato y llega hasta el hueso yoides, al cuerpo del hueso yoides. Y luego este es el esterno yoideo, que viene del manubrio esternal y llega hasta el cuerpo del hueso yoides. Por eso se llama triángulo muscular. Y ahí vamos a encontrar, en este triángulo vamos a encontrar a la laringe, a la tráquea y a la glándula tiroides, ¿sí? Y a la glándula tiroides y todos estos músculos que les estoy mencionando, que son el esterno yoideo, el lomo yoideo, el esterno tiroideo, que llega hasta aquí, y el tiroyoideo, que es este, ¿sí? Como tarea que van a subir al final de semana son contenidos de los triángulos, contenidos del triángulo occipital, contenidos del triángulo supraclavicular, contenidos del triángulo submaxilar, contenidos del triángulo carotidio superior y contenidos del triángulo muscular. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Puede volver a repetir? No, doctora. ¿Qué quiere repetir? Los triángulos. Ahorita los vamos a ver adelante. Ahorita los vamos a volver. Los triángulos los vamos a volver a ver adelante. Permítanme tantito. Los vamos a volver a ver. Aquí estamos nosotros viendo el cráneo. Vean qué hermoso el cráneo. ¿Sí? Aquí está la voz estiloides. Aquí estamos viendo el músculo estiloyoideo, cómo están ahí deteniendo al hueso yoides, porque es el único hueso que no está articulado con nadie. Sí, aquí están las vértebras cervicales, vean las qué hermosas las vértebras cervicales. Aquí está el atlas, aquí está el axis, y aquí están la tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima cervicales. Ya la séptima cervical se parece a la primera dorsal, su apoyo espinosa ya no es como las otras cervicales, ya se está pareciendo más a una dorsal. Luego vemos aquí el cuerpo de las vértebras cervicales. Acuérdense que las vértebras cervicales son las más pequeñas, porque no cargan mucho peso. Compárenla con una lumbar, y la lumbar son unas vértebras grandísimas, porque ya cargan mucho peso. Pero la columna cervical es la que más lastimamos, igual que la columna lumbar, porque la columna dorsal pues tiene la parrilla costal, algo que soporta, y la lumbar tiene a los huesos ilíacos que soportan el peso, pero esta columna cervical no hay quien le ayude, y entonces los movimientos bruscos que hacemos, o que andamos cargando en el cuello a la novia, o que andamos cargando a los niños en el cuello, o que cargamos cosas en la cabeza, nos van a lastimar la columna y van a hacer que la columna, su curvatura secundaria debe ser cóncava hacia atrás. Es lo normal.
Cuando nosotros no sabemos cuidar nuestra columna, no tenemos higiene de columna, se pierde la curvatura y entonces se rectifica la columna y entonces se empiezan a salir los discos intervertebrales y empiezan, aquí están los agujeros de conjunción. Aquí están los agujeros de conjunción que se dan entre los pedículos de las vértebras, porque acuérdense que las características generales de las vértebras son un cuerpo vertebral, un agujero vertebral, una apófisis espinosa, dos apófisis transversas y los pedículos y las láminas. Pues ya los pedículos están aquí, y al juntarse pedículo superior de una vértebra con el pedículo inferior de la otra, forman los agujeros de conjunción. Aquí están los agujeros de conjunción y por ahí salen los nervios espinales. Si nosotros no sabemos cuidar nuestra columna, que nunca lo hacemos, porque yo misma tengo una hernia discal muy importante entre C5 y C6, ¿sí? Aquí están los discos intervertebrales uniendo a cuerpo vertebral con cuerpo vertebral, pero acuérdense que está el agujero vertebral, el conducto vertebral, y ahí va la médula espinal, y por aquí salen los nervios espinales. Si se salen estos discos intervertebrales con un poquito que se desvíen, ¿sí? Van a comprimir la salida de los nervios espinales y las consecuencias van a ser muy fuertes y muy dolorosas y van a necesitar intervenciones quirúrgicas. Entonces, vean ustedes aquí, la curvatura secundaria está formada en la cervical y en la lumbar, ¿sí? Y debe ser cóncava hacia atrás. Cuando ustedes manden una radiografía de lateral del cuello, de vértebras cervicales, y vean que está rectificada como si fuera así como un poste, aguas, porque ya hay problemas, ya hay bastantes problemas, ya se le están empezando a perder la sensibilidad de los miembros superiores, están empezando a doler los dedos, están empezando a sentir calambres y lo confunden con un síndrome del túnel del carpo, que es muy diferente. Entonces, hay que saber hacer bien la clínica para no confundir un síndrome del túnel del carpo con una hernia discal y una comprensión de nervios espinales cervicales. ¿Sí? Entonces, pero puede llegar a ser tanto ya la compresión que se puede empezar a pellizcar a la dura madre. Y ya si se empieza a pellizcar a la dura madre, puede llegar hasta médula espinal y entonces las personas se les empiezan a caer ya las cosas de las manos. Cuando se les empiecen a caer las cosas de las manos, es porque tienen que intervenirse inmediatamente porque se está lesionando ya a la médula espinal. Entonces, y se va perdiendo motilidad y se va perdiendo sensibilidad. Y aparte hay muchos dolores en todo lo que es los miembros superiores. Entonces, mucho cuidado con la columna cervical. ¿Sí? Nada de andar cargando cosas en la cabeza, nada de andar yendo con los quiroprácticos para que les truenen el cuello, nada de que les anden brincando las geishas en el cuello, bueno, no las geishas. Es que ahora se ha dado que dan un masaje en la columna vertebral que se trepan arriba de uno, aunque están muy delgaditas, andan arriba de la columna vertebral. Nada, por favor, con la columna vertebral no se juega. Entonces, estamos nosotros observando aquí, bueno, que hay unas personas muy preparadas, me estaba contando mi hija, ella está en Estados Unidos, y que hay allá personas que se dedican a ver esto de la columna, pero primero tienen que ser médicos, primero tienen que estudiar medicina, y ya cuando se estudiaron medicina, que creo que son 4 años, tienen que ser otros 4 años, y luego no sé cuánto tiempo para poder ellos ver cómo está la columna vertebral y los huesos, y entonces con radiografías y con todo, ellos ven dónde está el problema y es como ellos pueden mover. Bueno, sí, ya, y allá en Estados Unidos no está permitido que se haga nada como aquí en México, que el otro día íbamos en el carro y vimos a una persona que iba con un carrito de esos de tiendas de los súper y llevaba ahí un montón de hierbas y todo, y llevaba una cartulina que decía médico a domicilio, médico a domicilio. Entonces, no me burlo de ellos ni nada, pero se permiten muchas cosas aquí en México. En Estados Unidos no. En Estados Unidos, si no estás certificado y haces algo, vas a la cárcel o te multan que no tienes idea o te quitan la licencia. Entonces, pero nada que vayan ustedes aquí con cualquier persona que diga que es curandera, no lo hagan, por favor.
Entonces, vemos nosotros aquí la columna vertebral cervical y por delante de ella aquí vemos al hueso yoides sostenido por los ligamentos estiloyoideos y vemos aquí lo que es el cartílago tiroides que ya corresponde a la laringe y aquí el cartílago cricoides y por debajo del cartílago cricoides la tráquea. La tráquea por delante de la columna vertebral, pero aquí estaría el esófago. Aquí entre columna vertebral y tráquea estaría aquí el esófago. Acuérdense. Acuérdense que aquí estaría el esófago porque aquí atrás también está ¿quién? La faringe. Y ya la faringe se abre, acá, viene desde acá, desde la porción basilar del occipital y se abre a cavidad nasal, se abre a cavidad oral y se abre a cavidad laringea. ¿Sí? Entonces aquí va la laringe aquí atrás y luego aquí atrás va el esófago, porque ya la laringofaringe se abre hacia adelante a cavidad laringea y hacia atrás al esófago y aquí inicia el esófago. Continuamos. Estamos observando aquí las vértebras cervicales. Vamos a empezar por la primera vértebra cervical, que es el atlas. Este es el atlas, ven ustedes, su cara superior y su cara inferior. Y este es el axis, su cara anterior y su vista posterior. ¿Sí? Vemos el atlas. El atlas es la primera vértebra cervical, carece de cuerpo, no tiene cuerpo, solo presenta un arco que se le da el nombre de arco anterior, muy pequeño, y presenta en la parte anterior el tubérculo anterior del atlas. Y hacia atrás, en la cara posterior de este arco anterior, una faceta articular cubierta por cartílago hialino. Y presenta un arco posterior, que es del doble tamaño que el arco anterior. Y este arco posterior presenta el tubérculo posterior, que ahorita todo tiene un porqué, todo accidente óseo anatómico tiene un porqué. Este arco posterior tiene un surco acercándose a las masas laterales del atlas. Y este surco que está en su cara superior es para la arteria vertebral. Sí, es para la arteria vertebral. La arteria vertebral viene hacia aquí a un lado, se mete por el agujero transverso, da vuelta, ocupa el canal vertebral que está aquí en la cara superior del arco posterior del atlas y luego ya sube a la cavidad craneal. Entra por el agujero magno a la cavidad craneal para ir a formar el polígono de Willis. Entonces, vean ustedes, este es el arco posterior, presenta en su cara superior el surco vertebral para la arteria vertebral y rugosidades, impresiones de los ligamentos que ahorita vamos a ver enseguida, que son los atloido-occipitales que unen al atlas con el occipital. Y entonces vemos nosotros aquí las masas laterales del atlas. Las masas laterales del atlas, vemos aquí las masas laterales del atlas, vean ustedes, permítanme tantitito. Bueno, aquí permítanme tantito aquí. Tenemos nosotros aquí las masas laterales del atlas, ven ustedes los tubérculos transversos del atlas, los tubérculos del atlas. Estos son los tubérculos del atlas y estos son las masas laterales del atlas. Estas masas laterales del atlas hacia la cara superior tienen forma de cacahuate, vean ustedes de forma de cacahuate, y estos están cubiertos de cartílago hialino y se articulan con los cóndilos del occipital. Estos se articulan con los cóndilos del occipital. Esto es por su cara superior. Y luego a los lados vemos las apófisis transversas pequeñas. Son pequeñas sus apófisis transversas y en esas apófisis transversas están los agujeros transversos y en esos agujeros transversos van las arterias vertebrales. Ahí se encuentran las arterias vertebrales. Pero estas apófisis transversas están como partidas en dos, como bifurcadas en un tubérculo anterior que sirven para origen y inserción de los músculos del cuello y un tubérculo posterior que sirven para origen e inserción de los músculos del cuello, que ya lo veremos mañana. Y luego está su cara inferior del atlas, vean ustedes, es la cara inferior del atlas, el tubérculo anterior, el arco anterior del atlas, que es pequeño. Aquí vemos su faceta articular que está cubierta por cartílago hialino y aquí vemos su arco posterior. Aquí vemos su arco posterior y su tubérculo posterior. Luego vemos aquí las masas laterales del atlas, masas laterales del atlas, lo vemos aquí, pero ya no son de la misma forma que las superiores. Las superiores son como de cacahuate y las inferiores son como circulares para irse a articular con esta superficie articular de las masas
laterales del axis, ya tienen la forma para que se puedan articular, y estas tienen la forma para que se puedan articular con los cóndilos del occipital. Y vemos aquí también sus apófisis transversas, sus agujeros transversos, su tubérculo anterior y su tubérculo posterior. Y luego vemos aquí el axis. El axis, este es el cuerpo del axis, esto es su cara anterior y esta es la apófisis odontoides. Esta es la apófisis odontoides del axis. Esta se va a articular con el atlas, con el arco anterior del atlas y le forma, esta apófisis odontoides le forma al cuerpo, le forma el cuerpo al atlas y gira, el atlas gira sobre él, porque el atlas no tiene movimiento por sí solo, el atlas está bien pegadote al occipital, a los cóndilos del occipital. Entonces, cuando se mueve la cabeza de un lado hacia otro, también se mueve junto con quién, con el atlas, pero el atlas, el arco anterior gira sobre quién, va a girar de un lado hacia otro, aquí en la apófisis odontoides del axis. Este le está formando el cuerpo al atlas y se articula con el arco anterior del atlas, pero no está bien articulado. Ahorita van a ver ustedes en las diapositivas siguientes. Y luego aquí están las masas laterales del axis, sí, que tienen la forma de la superficie articular, presenta una carilla articular superior y una carilla articular inferior, con la forma de la articulación de la vértebra que está arriba, adyacente a ello, superior o adyacente inferiormente. ¿Sí? Y luego vemos aquí sus apófisis transversas, se dirigen hacia abajo como esperando a la arteria vertebral, y las apófisis transversas también tienen sus agujeros transversos. Luego vemos aquí la cara posterior del axis. Vean ustedes, tanto la cara anterior de la apófisis odontoides tiene una faceta articular cubierta de cartílago hialino, también la cara posterior tiene una faceta articular cubierta por cartílago hialino. Ahorita ustedes lo van a entender en las otras diapositivas que siguen. Bien ustedes, esta es la cara anterior, su faceta articular de la apófisis odontoides, cubierta de cartílago hialino. Estas superficies articulares superiores de las masas laterales del axis cubiertas por cartílago hialino, las inferiores cubiertas por cartílago hialino, las apófisis transversas dirigidas hacia abajo y pequeñas, no pequeñas, son un poquito más grandes, y luego vemos nosotros aquí la cara posterior, ¿sí? Vemos la faceta articular de las masas laterales del axis, y vemos aquí la apófisis odontoides, esta sería su cara anterior con faceta articular cubierta de cartílago hialino y esta también cubierta de cartílago hialino. Vemos el arco dirigido hacia adelante, aquí vemos las láminas de esta vértebra 2 y vemos la apófisis espinosa que es rudimentaria pero bifurcada en dos por la inserción de los músculos de la nuca. Y luego vemos las apófisis transversas, vean ustedes, con su agujero transverso, dirigidas hacia abajo como esperando a la arteria vertebral que viene de los otros agujeros transversos de las vértebras que están abajo. Y también bifurcadas en un tubérculo anterior y un tubérculo posterior. Vamos a la siguiente. ¿Ya? ¿Apareció ya? Ahora ven aquí lo que yo les decía. La apófisis odontoides esto es anterior, lo de adelante es anterior y esto es posterior, ¿eh? Esto está viendo hacia adelante, hacia adelante. Entonces ven ustedes, aquí tenemos la apófisis odontoides del axis que le está formando el cuerpo al atlas, al arco anterior del atlas. Y ahí está articulado con la faceta posterior de la cara posterior del atlas. Y vemos aquí la apófisis odontoides y aquí está otra faceta articular. Ahorita vamos a ver en la siguiente por qué. Aquí están los arcos anteriores del atlas y aquí están las masas laterales del atlas, ¿sí? Las masas laterales del atlas, forma de cacahuates, cubiertas de cartílago hialino y que se van a articular con los cóndilos del occipital. Luego a los lados vemos las apófisis transversas, ¿sí? Bifurcadas en tubérculo anterior y posterior y el agujero transverso. Y luego vemos el arco posterior del atlas, más lo doble que el anterior. Aquí vemos la cara superior de este arco, aquí vemos el surco vertebral para la arteria vertebral, porque la arteria vertebral viene así, viene aquí ocupando los agujeros transversos, viene aquí ocupando los agujeros transversos, aquí como que se hace hacia abajo para que no se doble la arteria, siga hacia arriba, y luego aquí sí ya se mete por aquí, entra aquí, sale aquí, hace esto, aquí vean cómo se forma hasta como un surco, y luego pasa aquí al surco vertebral y ya entra al interior del cráneo.
Y luego vemos aquí el arco posterior del atlas, que presenta en su parte posterior el tubérculo posterior. Y luego vemos aquí el axis, su apófisis espinosa bifurcada, la 3 bifurcada, la 4 bifurcada, pero ya haciéndose un poquito mayores. Y las apófisis transversales dirigiéndose más transversalmente. Vamos a la que sigue. Estamos observando aquí la vértebra cervical 4 y esta es la vértebra cervical 7. Esta vértebra cervical 7 ya se parece más a una dorsal. Su apófisis espinosa, vean cómo ya es diferente. Y aquí vemos que la apófisis espinosa de la 4 ya se va alargando, pero está bifurcada. La 7 ya no está bifurcada, ya se parece a una dorsal. Y vean que su agujero de la 4 a la 6 es triangular, ¿sí? Es triangular. Aquí están sus superficies articuladas para las articulaciones sigapoifisarias, y aquí están sus apófisis transversas, y aquí está la superficie articular, la cara superior del cuerpo de las vértebras, que ya presentan aquí, ven ustedes, para la inserción del ligamento de la porción fibrosa del disco intervertebral, porque el disco intervertebral tiene una parte central que es el núcleo pulposo y una parte periférica que es el disco fibroso, que es el que se encarga de unir a un cuerpo vertebral con otro cuerpo vertebral. Y vean ustedes aquí las apófisis transversas pequeñas con su agujero transverso, y vean aquí ya la de las 7, la apófisis transversa ya haciéndose mayor y ya no está ya no encontramos el tubérculo anterior, solo encontramos el tubérculo posterior. Y vean ustedes las carillas articulares como ya cambian de forma. Y esta sería su apófisis espinosa, que ya no está bifurcada. ¿Qué razón ya? Es para la una. Y luego vemos aquí una vista lateral para ver la apófisis odontoides del axis, sus carillas articulares de las masas laterales, sus apófisis espinosas aquí se ven grandes, en las horas se ven pequeñas, pero son muy pequeñas. Lástima que no estamos en el CIS para llevar las vértebras, y solamente las 7 es la mayor, las horas son más pequeñas. Aquí se ven grandotas, pero son más pequeñas. Aquí está el cuerpo vertebral, ven ustedes cuerpos vertebrales. ¿Cuál carece de cuerpo? Solo el atlas. Aquí estarían los espacios para los discos intervertebrales. Acuérdense que los discos intervertebrales tienen el núcleo pulposo en el centro y el disco fibroso que une una vértebra con otra. Aquí están las apófisis transversas cortadas. Aquí tenemos los agujeros de conjunción. No crean que son así de grandes, ¿eh? Los agujeros de conjunción son pequeños y por aquí salen los nervios espinales cervicales. Y luego tenemos aquí las apófisis espinosas bifurcadas en 2. Luego tenemos aquí una radiografía lateral, vean ustedes, esto es cráneo, y aquí tenemos, este es el hueso occipital, protuberancia occipital externa. Aquí vemos solo las vértebras cervicales. Esta es su curvatura normal. Es una concavidad hacia atrás. Así tiene que estar. Cuando ustedes vean de una radiografía, la columna vertebral cervical debe de tener esta curvatura. Esta sería las vértebras cervicales, y estas son una convexidad hacia adelante, una concavidad hacia atrás, y las apófisis espinosas. Aquí vemos las apófisis espinosas. Vean ustedes. Aquí está la cervical 7 y aquí está ya la dorsal 1. Entonces, es la forma en que nosotros tenemos que ver una columna vertebral en una radiografía simple de cuello, una lateral. Sí. Ahora aquí está el disco intervertebral. Ese es el disco intervertebral, vean ustedes, en la parte central, el núcleo pulposo, en la parte periférica, el disco fibroso. Por favor, también van a hacer de tarea para el fin de semana las funciones del núcleo pulposo y las funciones del disco fibroso. Así es. Aquí vamos a ver los ligamentos cráneos-cervicales, lo que está uniendo a las vértebras. Vean ustedes. Bueno, yo creo que ya dejamos, ¿no? Porque ya empieza hasta la 1. Saben que aquí le dejamos, esta la vemos para mañana. Por favorcito, mis niños me estudian hasta aquí todo. Me estudian todo lo que hemos visto hasta aquí. Y me empiezan a estudiar lo de mañana, que ya se los mandé. Abran sus pantallas para sacar, por favorcito, la foto de la evidencia.
Abran sus pantallas todos, por favor, para sacar la foto de la evidencia, mis niños. Abran su pantalla, niños hermosos. ¿Cómo quisiera estar allá con mi palo para estarlo regañando? Ay, sí, sí. A ver si se me duerme, a ver si no lo despierto. Primero Dios podemos regresar pronto. Van a ver que cuando se vayan de Six, van a llorar, van a llorar, van a desear regresar, van a desear disfrutarla tanto, tanto, tanto. Yo doy gracias a Dios porque me ha permitido estar ahí 42 años. El trabajo más maravilloso que me pudo haber dado Dios es su naturaleza. Y fue Six. Y yo amo al Six. Y no me gusta cuando ofenden a Six, cuando en el Face ponen tantas cosas tan horribles de Six. Me da tanto dolor ver que ponen tanta grosería para la escuela que es una formada, ¿sí? Algunos, si son profesores, que hablan tan hermoso de Six y dicen que gracias a él son los grandes médicos que son. Aunque tenga sus deficiencias, como todas las escuelas, tienen más virtudes que deficiencias. Y van a ver que van a querer regresar, y lo van a añorar mucho. Así que disfrútenlo mucho, como yo lo he disfrutado tanto. Y lo amo tanto. Doctora, nosotros estamos en Estados Unidos y conocemos el resto de la séptima y la onceava. Es una maravilla el sistema del SIX, porque en el caso mío estoy enfocada ahorita más en investigaciones psicológicas, emocionales. Y una de las cosas como que me acuerdo mucho de me ha servido tantas cosas, hazlo muy fácil para mí desarrollar temas como las enseñanzas que tú me hace ya cuántos años. Entonces, he visto otras universidades aquí y no tienen el programa que nosotros llevamos. O sea, realmente, para mí, como siempre voy a decir, me sirve en el área médica, en el campo profesional, estuve muchos años en el médico de rehabilitación, y actualmente me sirve en el área que estoy aquí en investigación con mi esposo, pero también en otra área de la universidad estamos enseñando, estamos enfocando la ayuda emocional, ¿no? Trabajo en una fundación de mujeres abusadas de violencia doméstica, y parte de mi digamos, hacerlo es lo que yo necesito, porque tengo que dar el enfoque social, pero desde una perspectiva médica. Entonces ha sido para mí maravilloso. O sea, yo amo mi escuela y realmente cuando doy las pláticas, yo platico de mi escuela, y la verdad es una oportunidad muy grande que ustedes tienen, muchachos. Entonces igual, o sea, se viene aquí y tuvimos un entrenamiento muy completo. Me acuerdo de ese, el ver al paciente de un estudio psicosocial nunca había cobrado tanta importancia, sino cuando ya estás tú en tu práctica diaria y lo ves diario. Entonces, realmente es una oportunidad. Hagan cuentas cuántos años le llevamos. Yo creo que esos papás son más jóvenes que nosotros. Yo los amo mucho, América, los amo mucho, los admiro, son parte de mi vida, son como mis hijos. Entonces, los quiero tanto. Y bendito sea Dios que están ahí en Miami, que son unas personas preparadas, muy preparadas, que saben querer su esencia que fue Six. Que Diosito los bendiga.